Buenas noches tengan todos. Siempre es un gusto para mí poder saludarles y compartir tiempo en la palabra, que es una de mis pasiones y sé que también de ustedes. Amamos la palabra, pero lo más importante es practicar la palabra, que es una de las premisas que encontramos en la carta de Santiago cuando nos dice que seamos hacedores y no oidores olvidadizos. Bueno, hemos estado desarrollando estas semanas estos temas a través de esta epístola de Santiago, ¿verdad? Y hemos ido avanzando hasta llegar hoy a nuestra parte final de esta serie de estudios, de enseñanzas bíblicas sobre este tema tan importante, tan valioso que nos brinda Santiago desde un énfasis, ¿verdad? Distinto cada semana, pero que va asociado, conectado a una intención de Dios a través del escritor, ¿verdad? Y es que nosotros vivamos realmente en la práctica nuestra fe, nuestra creencia, nuestras convicciones y que nos movamos conforme a la voluntad de Dios con perseverancia, con valentía y aún siendo ejemplo para los que nos rodean. Estamos en el capítulo 5, llegamos la semana anterior hasta el verso 6 y vamos hoy a avanzar a esos versículos del 7 al 20, que es lo único que nos resta por desarrollar de esta epístola. Sed pacientes y orad, dice la Reina Valera 60. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Estamos en capítulo 5 de Santiago, en el verso 7. Santiago 5:7, por favor vaya leyendo conmigo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay un hay una palabra aquí que podemos decir un conector bíblico. Este es una herramienta, un tic, ¿verdad?, de interpretación bíblica que quiero compartirles. Tenemos que estar atentos cuando estudiamos la palabra a este tipo de conectores, ¿verdad? Podemos así llamarle conectores bíblicos, conectores, ¿verdad?, que son importantes a la hora de escudriñar la escritura. Y aquí tenemos un conector, así inicia el verso 7 cuando dice por tanto. Es decir que hay una conexión con lo que venía diciendo anteriormente. Recuerdan que hablamos de de lo que era el uso de la riqueza y cómo las riquezas impías, ¿verdad? Eh, Traen esas consecuencias trágicas cuando se utilizan no a la manera de Dios y cómo hay incluso condenación. Y al final, estas traen una desilusión porque llevan a la persona a ese momento crucial donde no le queda otra que reconocer que ni todo el dinero del mundo puede comprar su entrada a la eternidad. Por tanto, entonces, teniendo claro que las conductas pecaminosas llevan a la muerte, que las conductas en contra de la voluntad de Dios o lejos de la voluntad de Dios traen condenación, tenemos que nosotros ser pacientes y seguir perseverando en lo que hemos creído. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero tenemos que perseverar y no dejarnos llevar por la corriente del mundo, ni por el desánimo, ni por la angustia, ni la desesperación, ni mucho menos por la incredulidad que tanto ofende al Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Yo titulé esta enseñanza de hoy, sin duda Cristo Jesús volverá, pero antes, Cristo Jesús volverá, pero antes tenemos que observar lo que ha de ocurrir según el texto bíblico. Dice el verso 7 y 8, entonces que
tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Dice el verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Entonces no lo dudemos, ni nos impacientemos. El Señor volverá y ese volver requiere paciencia. La paciencia es la clave. La paciencia es totalmente necesaria, tanto de Dios como de nosotros. Leemos un poquito más adelante en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro en el capítulo 3, Segunda de Pedro 3, dice el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor no retarda su promesa, realmente Él volverá, pero en Dios también hay paciencia. Bendito sea el Señor por esa paciencia que nos tiene, nos ha tenido y sigue teniendo para con esta humanidad. Porque si el Señor viniera ya o hubiese venido antes, tal vez no hubiésemos sido nosotros partícipes de esa eternidad con Él y muchos se condenarían. Pero Dios sigue aguardando que la gente se vuelva a Él. Él volverá, no hay duda, pero tengamos paciencia. Dios ya ha establecido, ha determinado un punto exacto, preciso, en la historia de la humanidad, en el cual nos encontraremos con Él y seremos llamados para reunirnos con Él. Entonces esa paciencia que nos habla Santiago, para nosotros tiene que ser reflejo de esa paciencia de Dios. No nos desesperemos, no pretendamos apresurar las cosas cuando uno vive eventos como los que estamos viviendo en estos momentos de pandemia mundial, en estos momentos donde hay, ¿verdad? Muchas veces guerras, rumores de guerras, todo lo que la Escritura dice y que Jesús advirtió. Puede usted con calma leer el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, capítulo 13. Hay muchos textos que nos hablan de esto, pero recuerda que el mismo Señor dijo, todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Cuando vemos todas estas cosas, aún no es el fin. Pero sí es el principio de los dolores, dijo Jesús. Entonces Él nos pone ese ejemplo como una mujer de parto, ¿verdad? Cuando está en labor de parto. Yo recuerdo cuando iba a nacer Naomi, nuestra primera hija, ¿verdad? Después vino Josué, pero sobre todo con Naomi era todo nuevo para nosotros. Entonces fuimos y llevamos un curso, ¿verdad? Preparto, y yo lo tomé muy en serio y tomé notas y estudié profundamente. Y cuando llegó el momento, yo recuerdo que ahí estaba yo a la par de mi esposa con el lapicero y una hoja, anotando las contracciones, la continuidad, cómo éstas iban en aumento, cómo éstas iban cada vez una más seguida de otra, hasta llegar al punto de decirle, bueno, ahora sí, vámonos ya para la Carita. ¿Por qué? Porque me habían enseñado que la labor de parto viene de menos a más, que hay un aumento no solo en intensidad, sino también en prontitud, en cercanía de los eventos. Y me dijeron, cuando ya su esposa tenga 3 contracciones dentro de 10 minutos, es decir, más o menos una contracción cada 2 minutos, 2 minutos y medio, hagan camino. Pero si tiene una contracción una y a la hora tiene otra, todavía no se vayan, todavía tienen tiempo. Bueno, estamos viendo que hay un aumento en los eventos de la humanidad, que hay un incremento en las contracciones, por así decirlo, de nuestro mundo, de nuestra realidad de vida. Y la buena noticia para el pueblo de Dios es que Cristo volverá. Pero antes vemos y veremos ocurrir muchas cosas. Y el Señor nos dice aquí en Santiago, entonces 5, estamos en el verso 8, de que tengamos firmeza. Aquí importante, firmeza, no dejarnos mover por nada, ni por nadie, por ningún pensamiento, por ninguna corriente, por nada, ni por nadie. Entonces dice esta palabra, volviendo a Santiago 5.
Eh, afirmad vuestros corazones, ¿verdad? Afirmar vuestros corazones. Vea qué tremendo. Porque cuando Él venga va a ser algo maravilloso y no queremos perdérnoslo. No queremos perdérnoslo. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Vea lo que dice este texto ahí, finalizando casi la Biblia. Apocalipsis 21. Voy a leer del 1 al 4. Esta es la revelación que tuvo Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, cuando vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice el 4: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha, yo no sé usted, pero yo no quiero perderme eso. Eso va a ser glorioso, eso va a ser maravilloso. Lo que nos aguarda va a ser algo sumamente especial. Ya no va a haber dolor, esa molestia en nuestros cuerpos, esa angustia en nuestros corazones, esos sufrimientos de esta tierra. Dice que el Señor va a secar nuestras lágrimas y nos va a traer consuelo eterno, nos va a traer un gozo por la eternidad, paz en Él. Esa victoria tan grande como pueblos suyos, bajo su gobierno ya establecido en plenitud, es algo que no podemos perdernos. Y por eso tenemos que afirmar nuestros corazones. Afirma tu corazón, afirma tu corazón. Si hay algún área que esté ahí tambaleándose en tu comunión con Dios, en tu relación con Dios, es tiempo de estar firme. Porque sí, estamos viendo un aumento de los eventos, las profecías, la palabra, todo lo que está aquí escrito se cumple y se seguirá cumpliendo. Y definitivamente el Señor vendrá. Pero antes tenemos que seguir viendo cosas como la que estamos viendo y como las que nos va a decir aquí Santiago. Dice el versículo 9, Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos a otros. Termina el 8 diciendo: porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Pero hermanos, dice Santiago, ¿verdad? La venida del Señor se acerca, entonces hay cosas que tenemos que reconocer. Antes de que Él venga, esto va a seguir pasando. Dentro de estas cosas dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, Cristo volverá, pero antes, déjeme decirle que habrá problemas y cuestionamientos entre nosotros, entre el pueblo de Dios, entre los mismos creyentes. No existe una iglesia perfecta ni personas perfectas, pero esto no es nuevo. El mandato de Dios es: no se quejen, no se juzguen. El gran juez está por llegar. El gran juez está por llegar. Jesús lo había dicho y enseñado ya. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Dice la palabra del Señor. Voy a leer del 1 al 3. No os juzguéis. Mateo 7:1. No os juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo miras a tu hermano? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga del tuyo propio y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús ya nos había hablado de esto de juzgar. Y Santiago nos dice: sí, Cristo Jesús volverá, pero antes vamos a ver a la iglesia, vamos a ver al pueblo de Dios quejándose unos contra otros.
Vamos a ver problemas, cuestionamientos entre el mismo pueblo de Dios. Y eso ya lo estamos viendo. Y eso es parte de lo que se vive también en el presente. En el siguiente versículo, verso 10 y 11, Santiago 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cristo Jesús volverá, pero antes habrá problemas y cuestionamientos entre nosotros. Segundo, Cristo Jesús volverá, pero antes habrá sufrimiento. Y esto es algo que no queremos escuchar. No nos gusta el tema del sufrimiento. No nos gusta el tema del sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. Yo anoté aquí un par de frases relacionadas al sufrimiento. William Shakespeare escribió: cualquiera puede dominar el sufrimiento excepto el que lo siente. Bueno, uno a veces piensa que su sufrimiento es más grande que el de todo el mundo, que nadie está sufriendo como uno sufre. Viktor Frankl, un psicólogo que fue sobreviviente al holocausto judío, escribió también: Cristo no prometió librarnos del sufrimiento, sino de sufrir inútilmente. El sufrimiento está presente y va a estar presente hasta que Cristo venga. Cristo no prometió librarnos del sufrimiento. Y usted dirá: pero ¿cómo es eso? Lo que sí nos promete su palabra es que tú y yo no vamos a sufrir de manera inútil. De manera inútil. La pregunta es: ¿qué clase de sufrimiento es el que estamos viviendo? ¿Qué clase de sufrimiento? Porque hay sufrimiento por causa de Cristo, pero hay sufrimiento por consecuencias propias de nuestras acciones. Hay sufrimiento por causa del pecado que ha marcado esta humanidad, este mundo que es un mundo caído. Hay sufrimiento también directo por ataques del maligno. Pero Dios está al tanto de todo eso y Dios no va a permitir ningún sufrimiento si no es necesario, si no es con un propósito. Y Santiago está recordándole a la iglesia y diciéndole: mire, Cristo va a venir, pero ustedes sean firmes porque mientras Él no llegue, va a haber sufrimiento. Tal vez tú estás sufriendo por alguna situación familiar, tal vez en tu salud o en la de alguno de los miembros de tu familia, tal vez estás en algún conflicto económico o laboral, tal vez estás sufriendo algún tipo de consecuencia. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros que reconocer, que no podemos saltarnos. Cuando ya Cristo venga, ya no hay sufrimiento, se acaba el dolor, toda angustia. Pero recuerdan que el mismo Jesús no nos prometió una vida de color de rosa. Hay gente que predica un evangelio light, un evangelio falso, y le dice a la persona: venga Cristo, y se le acaba todo su sufrimiento. Pues resulta ser que Cristo dijo lo contrario. Juan 16:33 dijo: estas cosas les he dicho para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Gloria sea al Señor. Estamos del lado del vencedor. El sufrimiento está y estará presente, pero si le tenemos a Él, confiemos. Confiemos y sigamos perseverando, aguardando su regreso. Muchas personas, lamentablemente, por un sufrimiento, se alejan del Señor, le dan la espalda a Dios, se resienten con Dios y toman ese sufrimiento como excusa para no hacer más su voluntad. No, que ningún sufrimiento nos impida, nos prive a nosotros de gozarnos de todo lo que nos aguarda cuando Cristo vuelva. Porque sí, Él volverá. Claro que Él volverá. Cristo Jesús volverá. Y debemos confiar en que aún el sufrimiento nos ayudará para bien. Seremos perfeccionados a través de ese sufrimiento. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, vea lo que dice el texto del 3 al 7, Primera de Pedro 1:3.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos una esperanza viva. Y dice el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia, tenemos una reserva en el cielo, algo guardado especial para nosotros, dice el 5, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados ya. Estamos guardados, mediante la fe somos fortalecidos, somos afirmados. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Ven lo que decíamos antes? Si es necesario, o sea, Dios no trae un sufrimiento si no es necesario. Dios no es como esos personajes que a veces ponen en las fábulas, ¿verdad? Ese Dios que está sentado en una nube con un trueno en su mano y viendo ver a quién se lo manda. No, el sufrimiento sí está presente, estará presente, pero solo si es necesario. Y dice, si, por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis ser afligidos en diversas pruebas. Pero hay un propósito, porque tal vez usted diga, es que, ¿por qué va a ser necesario el sufrimiento? Sí, en nuestra humanidad, en la naturaleza caída, que en todo lo que ha sido afectado por el pecado, el sufrimiento se torna necesario, porque es parte de los propósitos de Dios. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Si está siendo pasado por el fuego de la prueba, si está siendo pasado por el dolor del sufrimiento, no pierdas tu firmeza, no mires atrás, no dejes de perseverar en la fe, porque cuando sea manifestado Jesucristo, ese testimonio va a dar fruto y esa herencia será tuya, será mía en Cristo Jesús. Dice además, volviendo aquí a Santiago 5, vamos a leer ahora el verso 13. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Perdón, el verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cristo Jesús volverá, pero antes habrá problemas y cuestionamientos entre nosotros, habrá sufrimiento. Y tercero, habrá aflicción, pero también alegría. Habrá aflicción, pero también alegría. Así como dije que no todo iba a ser color de rosa, tampoco todo va a ser sufrimiento. Aprendamos a permanecer firmes en la fe, sea cual sea nuestra situación, como decía el apóstol Pablo, a estar nosotros satisfechos, sea cual sea nuestra situación de vida, a seguir alabando a Dios, a seguir honrando a Dios hasta que Él venga. Entonces habrá aflicción, pero también sufrimiento. Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Qué es lo que nos fortalece a nosotros ante las pruebas, las dificultades y la angustia y la aflicción? La oración, la palabra, alabanza a Dios, todas esas disciplinas espirituales que ya hemos mencionado antes a lo largo de estas semanas. Pero dice, así como existe entonces aflicción, también habrá alegría. Así como existe un tiempo en la tierra, tanto para la lluvia temprana, así como existe un tiempo en la tierra para la lluvia tardía, así existe un tiempo para gozarnos en el Señor. Así existe un tiempo para gozarnos en el Señor. El Salmo 30. Buena noticia para nosotros. Hay aflicción y hay alegría. La aflicción no dura para siempre. No dura para siempre.
menos en el pueblo de Dios, que tenemos el respaldo y el apoyo de Dios. ¿Sabe? De parte de Dios es permitido sufrir y es permitido pasar por esos momentos de angustia, de tristeza, de luto. Todo eso es parte de nuestra fragilidad humana. ¿Sabe lo que no es permitido? Quedarse ahí. No es permitido quedarse ahí. Porque el Señor nos dice en su palabra que si alguno está afligido, ore. ¿Para qué nos va a decir Dios que ore si no puede respondernos? No, la oración tiene ese efecto. Lo que está diciendo el Señor es que la aflicción no va a durar para siempre, que va a haber respuestas de parte de Dios en nuestra vida. Entonces no es permitido quedarse ahí. Hay creyentes que toda su vida viven en el pobrecito yo, en el pobrecita yo, ahí siempre humillados, humillados no, sino más bien desanimados, es la palabra que quería usar, siempre entristecidos, nunca se ven gozosos. Esas personas que viven como en una conmiseración constante, siempre sintiendo lástima de su propia vida, y uno habla con ellos, mire, y hasta que le quieren contagiar, ¿verdad? Ese desánimo, qué cosa más triste. No tenemos permitido quedarnos ahí. El Señor nos promete traer alegría. El Señor nos promete que el sufrimiento no es la constante de toda nuestra vida, que tenemos que afirmarnos en la fe y gozarnos en el Señor, porque en Él está nuestra fortaleza, porque en Él está nuestra esperanza, porque en Él está nuestra convicción. Quiero leer aquí en el Salmo 30, en el verso 5. Oiga qué lindo, Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Hay gente que lo ve al revés. Cree que la ira de Dios es que Dios me está castigando y yo sé que nunca voy a salir adelante. No, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Gloria sea al Señor. El favor de Dios no tiene vencimiento. Estuvo contigo, estará conmigo siempre. Tenía un amigo que decía, en relación al cambio de año, un día que estábamos conversando, me dice, es que yo sé que este año me va a ir mal porque a mí me va mal en los años impares. ¿Qué tiene que ver? Sea par o sea impar, el favor de Dios dura toda la vida. Créelo, creámoslo y gocémonos en el Señor. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué es lo que está hablando el salmista? Que el sufrimiento no dura para siempre, que vienen esos momentos de alegría. Es lo que dice Santiago: está afligidos, haga oración, y si está alegre, entonces cante alabanzas. Viene el tiempo de cántico, viene el tiempo de alabanza al Señor en tu vida, en la mía. Perseveremos firmes en el Señor y esto será una realidad. Claro que sí, aquí en esta tierra, aquí en este ámbito que estamos viviendo en lo terrenal, antes de la venida de Cristo, sí nos ha tocado sufrir, y tal vez tú digas, a mí me ha tocado mucho sufrimiento, pero también reconoce que la alegría del Señor viene sobre tu vida, que el favor de Dios se manifiesta sobre sus hijos, que la aflicción no dura para siempre, porque Dios nos ama y Él sabe lo que podemos soportar y desea bendecirnos. Claro que sí. Entonces, volvemos a Santiago. Dice el verso 14, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Hace la pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, no el aceite, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿Cristo Jesús volverá? Claro que sí. Pero Santiago nos advierte y dice, pero antes, no
dejen su firmeza, no dejen que nada los tambalee, porque les anticipo que habrá problemas entre ustedes, cuestionamientos, divisiones, les anticipo que habrá sufrimiento, les anticipo que habrá aflicción, pero también alegría. Y además, no se sorprendan porque habrá enfermedad. Claro que habrá enfermedad, como ahorita que estamos viendo tiempos de enfermedad, pero dice, oren, porque también vendrá sanidad. También se manifiesta la sanidad de Dios en el mundo. Ahorita el mundo está pasando por enfermedad, pero Dios es el sanador. Ese mismo Jehová Rafa que nos presenta el Antiguo Testamento es el mismo Dios que hoy está presente, que a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo en nosotros nos confirma la autoridad que hay en su nombre para orar, para echar fuera enfermedades, para recibir milagros de sanidades. Eso no se ha perdido. Eso va a seguir presente hasta que Cristo venga, gloria a Dios. Por eso a mí me gusta decir, no dejemos de orar por un milagro hasta que Dios diga lo contrario. Así es, si Dios no ha dicho que no, sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando. A veces la mejor sanidad que Dios ha establecido es llevarse a la persona. Él sabe por qué. Otras veces tenemos milagros instantáneos, ¿verdad? Oramos, inmediatamente viene la respuesta. Y a veces hay sanidades que toman más tiempo. Dios decide utilizar a veces a los médicos, la sabiduría que ha dado a la ciencia. Y hay personas que pasan por operaciones y que tienen que permanecer incluso tiempo hospitalizados. Y viene la sanidad de Dios sobre sus vidas. Él lo hace como quiera, Él es Dios. Pero ¿qué nos dice? Oren, y oren unos por otros, y crean en los milagros, y crean en las sanidades, porque hay enfermedad, y habrán enfermedad, pero también habrá sanidad, y sanidades, hasta que Él venga. Dios honra la fe, Dios honra la fe, Dios honra la fe. En Lucas 8, quiero dar un ejemplo de fe. Lucas 8, dice el versículo 45 y 46. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Recuerdan este testimonio tan poderoso bíblico? Aquella mujer que tiene una enfermedad por años, pero extiende su mano y toca el borde del manto del maestro y recibe sanidad. En medio de la multitud, los discípulos dicen, Señor, en esta pelota de gente, aquí vas a decir que alguien te ha tocado. No ve cómo estamos. Pero Jesús está diciendo, es que alguien me ha tocado con fe. Porque la fe mueve la mano de Dios. Y por eso hubo sanidad en esta mujer. Y por eso seguirá habiendo sanidades en el tiempo presente. Y por eso Santiago dice, y la oración de fe va a levantar a ese enfermo. Y le va a sanar. No es el aceite es un símbolo, una representación de la unción de lo alto. Únjalen con aceite, es eso, es representar esa unción poderosa de Dios, ese poder, esa virtud que fluye de Dios representada nada más ahí. Pero no cometa el error de creer que es el aceite. Mire, lo digo hasta con vergüenza, a mí me da vergüenza esto. Gente que ha comercializado y que en congregaciones y en ciertos lugares venden frascos de aceite y hasta de colores, uno para una cosa, otro para otra. Eso es un engaño del enemigo. En el aceite no hay poder. El poder está en el Dios que ejecuta las sanidades. ¿A través de qué? De la fe. La fe puesta en acción a través de la oración. Por eso dice que la oración del justo es eficaz y poderosa. Claro que sí. Cuando oramos con fe, vemos y seguiremos viendo grandes milagros de Dios. Hay tiempos de enfermedad, pero también sanidades. Y esta humanidad, antes que venga Cristo, verá muchas enfermedades, pero también verá muchas sanidades. ¿Qué te está tocando hoy? Tal vez estás en la parte de enfermedad. Cree, ora con fe, como esa mujer que extendió su mano. Y pídele al Señor
que sus promesas y lo que su palabra nos anticipó se cumpla en ti. Dile: Señor, sáname. Quiero que me lleves al tiempo de la sanidad, porque sé que has establecido un momento, una voluntad, que no te equivocas. Y Dios hace maravillas. Claro que sí. Dice el verso 17, Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses sin llover. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Déjeme decirle que este ejemplo que pone el Señor de Santiago es un ejemplo de lo poderosa que es una oración de fe. ¿A quién de nosotros se nos ocurriría decir: voy a orar para que no llueva por 3 años? Bueno, Elías lo hizo porque le creyó a Dios. Esto no fue un capricho de Elías. No, esto fue voluntad de Dios. ¿Verdad? No quiero decir con esto que vamos, cada vez que empiece a llover, a decir: ya sé que se no llueva más. No. Había un propósito de Dios, una voluntad de Dios manifiesta. Pero sobresale la fe que tuvo Elías para creerle a Dios y para orar. Y volvió a orar con fe, y el agua descendió y dio fruto a la tierra. Eso es perseverancia, eso es la misma firmeza, la convicción de fe con la que tenemos que orar por los enfermos, con la que tenemos que orar en medio del sufrimiento, con la que tenemos que orar en medio de los problemas y cuestionamientos y rivalidades entre el pueblo de Cristo. Es lo mismo aplicado ahí en un ejemplo palpable, ¿verdad? De este relato de la Escritura, de lo que se vivió con Elías. Ahora, el verso 19 y el 20 nos dice que si alguno ha caído y le hacemos volver, hemos salvado un alma y se han cubierto multitud de pecados. Porque en último lugar, así como dije que habría problemas y cuestionamientos entre nosotros, así como dije que habrá sufrimiento, habrá aflicción, pero también alegría, así como hablamos de que habrá enfermedad, pero también sanidad, y que tenemos que tener fe, también Santiago nos dice: Cristo Jesús va a volver, pero antes déjeme decirle que va a haber caídas. Va a haber caídas. Muchos van a mirar atrás, muchos van a caer. La buena noticia es que también va a haber reconciliación. Qué triste sería que aquí diga, si un hermano cae, despídase de él y sufra por él. No. Nos da una esperanza de ¿qué? De reconciliación. Porque Dios no rechaza el corazón que se humilla, que se contrista delante de Él. Dios es Dios de oportunidades, y Dios restaura al caído, levanta al caído, liberta al caído, si es que hay disposición de venir a Él. Porque recuerde también que una de las señales que nos habla el Nuevo Testamento es que Cristo Jesús no va a venir sin que antes se dé la apostasía. Y estamos viviendo también tiempos de apostasía. Apostasía es negar la fe. Aquello que una vez creímos y aceptamos como verdad, echarlo atrás, echarlo a la basura y volverse en contra de Dios. Mucha gente está apostatando de la fe. Está negando lo que una vez creyeron y se están pasando a la otra acera y poniéndose en contra de Dios y atacando a Dios y a todo el cristianismo. Esos no tendrán reconciliación. Lamentablemente, aquel que cae en apostasía va a ser juzgado y condenado. Pero aquí Santiago nos dice que cuando alguien ha caído, hay esperanza de que se vuelva a Dios, y Dios que le ofrece la posibilidad de ser reconciliado. Cuando alguien ya voluntariamente le da la espalda a Dios y decide no reconciliarse con Dios, ¿qué le aguarda? La condenación.
Pero cuando alguien se humilla, se arrepiente y viene a Dios, ¿qué le aguarda? El perdón de sus pecados. Dios cubre esos pecados, no los ve más y le reconcilia, le restaura, le pone en armonía nuevamente con el Padre. Todas estas cosas se están viendo y las veremos. Para muchos será demasiado tarde, para otros no. Dice la palabra del Señor en Isaías 55, permítame leerle el verso 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Escúchelo por favor porque es muy importante. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Claro que sí. Algunos entonces se reconciliarán con el Señor. Tú que estás escuchando, no por casualidad llegaste a este mensaje. Tú que sabes que estás en rebeldía, que has caído en pecado y que has conocido a Dios. Y si Él te trajo aquí es para recordarte en su misericordia, en su amor, que estás a tiempo de reconciliarte con Él, que estás a tiempo de restaurar tu comunión con Él antes que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, ya ahí sí que no va a haber tiempo. Muchos dirán, Señor, no, yo soy de los tuyos y ahora sí, perdóname. Demasiado tarde, dirá el Señor. Se cierra la puerta como cuando Dios cerró el arca de Noé, ¿recuerdan? Hoy la puerta está abierta y la puerta es Jesús. La puerta es Jesucristo. A través de su obra, de su sangre derramada, podemos ser reconciliados con el Padre. Yo te invito a que si estás apartado, a que si has dado la espalda a Dios, ahora que hay tiempo, ahora como dice Isaías, que Él está cerca y que está esa posibilidad de correr a sus brazos aún, arrepiéntete, pide perdón, humíllate y dile, Señor, hoy mismo quiero reconciliarme contigo. Perdona mis pecados, perdona mis pecados. Pero no deje pasar esta oportunidad, porque muchas veces Dios habla una y otra vez y la gente no quiere escuchar y lamentablemente les sorprende o la muerte o les sorprenderá la venida del Señor y no estarán preparados. Y lo peor es que con Dios no se juega. Un texto más, con Dios no se juega. Dice Hebreos 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Dios es grande en amor, en paciencia, en misericordia, pero Él ha establecido un tiempo de oportunidad y un tiempo de cumplimiento. Para algunos, cuando Cristo venga, se cumplirá toda esa bendición, se cumplirá todo ese gozo y lo que hablábamos ahora. Pero para otros se cumplirá el castigo, el juicio, la condenación, porque habiendo conocido, le rechazaron, o porque le dieron la espalda y jugaron con Él, y aunque fueron advertidos y siguen siendo advertidos, endurecieron su corazón. Que no seas tú uno de esos. Yo no quiero ser uno de esos. Seamos de los que dice Santiago, que permanecen firmes hasta que Cristo vuelva. Que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos pronto. Y recuerde que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, y que Él quiere que nosotros le amemos y entreguemos nuestra vida para bendición nuestra y gloria de su nombre, para no ser destruidos en la condenación y para tener acceso a todas esas promesas gloriosas que Él ha preparado para todo el que cree. Buenas noches.